Qué tal familia? Por acá su amigo de siempre, Julio César Machado. Y bueno, como invitado tenemos nuevamente a nuestro buen amigo Michel Leiva Mora. Y cuando nos visita, pues quiere decir que vamos a hablar de plantas. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti y también para los radioyentes que vamos a compartir este interesante programa sobre las plantas. Bueno, y son plantas venenosas. Efectivamente, vamos a estar hablando hoy sobre importantes plantas venenosas. Y cuando decimos plantas venenosas, en realidad, ¿qué es una planta venenosa? Bueno, podemos reconocer a las plantas venenosas como aquellas plantas que suelen ser tóxicas y también que generalmente representan algún riesgo, en el caso tanto de animales como de humanos, donde estos pueden enfermarse, pueden tener algún tipo de herida, puede incluso, en algunos casos muy extremos, puede conllevar incluso a la muerte tanto del animal como de los seres humanos. ¿Cómo el hombre supo que una planta era venenosa? Creo que sería interesante también decirte que en el caso de las plantas venenosas existen tres grandes grupos conocidos en la actualidad, ¿no? Existe el grupo de las plantas que pueden producir efectos que son sistémicos o que son generalizados en tanto en el organismo animal como en el organismo humano, y eso se traduce generalmente en alteraciones en el metabolismo del animal o del ser humano, y también en algunos casos serios puede conducir a la muerte. Existe un segundo grupo de plantas que contienen grandes cantidades, por ejemplo, de oxalato, son compuestos orgánicos ácidos. Un grupo de ellas pueden tenerlos de formas insolubles. Esos que lo tienen insolubles, cuando entramos en contacto con ellas, generalmente producen inflamación, dolor, irritación del tejido que entra en contacto con esa sustancia química. Y dentro de ese mismo grupo existen algunas que producen oxalato, pero que son solubles. En esas que producen oxalatos solubles, generalmente cuando se administra por alimentación, por un animal que comió una planta equivocadamente, le puede producir hipocalcemia, falta de calcio en la sangre, le puede producir daño en los riñones, en el cerebro, incluso en el corazón, y eso generalmente en este segundo tipo de planta es mucho más grave. Y el tercer grupo es generalmente un grupo de plantas que también pueden producir compuestos tóxicos, pero estas generalmente lo que se localizan en los daños a nivel de la piel y pueden incurrir en dermatitis, y también si son ingeridas pueden producir daño a nivel gastrointestinal. Ahora bien, el hombre, por supuesto, ese conocimiento lo tuvo que ir construyendo a medida que fue coexistiendo con su naturaleza, y le tocó de poco en poco ir diferenciando aquellas plantas que compartían sus hábitats. Esto, por supuesto, en muchos casos, este ensayo y error que el hombre tuvo que hacer durante su proceso de acercamiento con las plantas y conocimiento, en muchos casos condujo incluso a comprometimiento de la propia salud del ser humano. En muchos casos morían, ¿no? Y a partir de los conocimientos ancestrales y también compartidos, se fueron conociendo un listado de plantas que podían representar serias amenazas para el ser humano. En ese sentido, sobre todo aquellas que tenían riesgo para la salud y la propia vida. De esa manera fue como el hombre tuvo que aprender. Ahora, Michelle, ¿las plantas venenosas tienen alguna apariencia que nos permite o que nos permita distinguirlas de las que no son venenosas? ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando una planta es venenosa? Bueno, en algunos casos, algunas plantas pueden ser muy atractivas por sus colores, por sus formas, ¿no? Por la delicadeza que pueden tener, por ejemplo, algunas de sus flores. Pero en cambio, precisamente algunas de esas plantas pueden ser de cierta forma una trampa, porque entrar en contacto ya sea con los órganos de esa planta o en el caso de los animales, ingerirla puede representar un serio peligro para la vida. ¿Por qué algunas plantas, por qué nacieron así? ¿Por qué a lo mejor el gran creador las creó así? Las plantas desde sus orígenes, ¿no? Sobre todo en los ambientes terrestres, que es donde las plantas tóxicas y venenosas son un tanto más conocidas, ellas durante su decursar evolutivo se fueron enfrentando a un sinfín de cambios que pudieron ser en algunos casos cambios climáticos, cambios en la atmósfera y en las condiciones de vida terrestre, cambios en los ambientes. Y eso, por supuesto, esos cambios van creando una presión de selección sobre esa población de plantas que en algunos casos induce a que puedan ser favorecidos o no ciertos mutantes que pueden aparecer en el transcurso evolutivo. Lo cierto es que la toxicidad de las plantas para muchos es un resultado de un mecanismo adaptativo, y la presión de selección en ese caso se piensa que fue en algún momento cuando esas plantas fueron amenazadas por poblaciones de organismos herbívoros
que pudieran comprometer quizás la tasa de multiplicación de esas plantas o representar una seria amenaza para ellas. En ese caso fue que se ubican algunas hipótesis de precisamente el origen evolutivo a partir de esas presiones de selección contra el ataque de poblaciones de herbívoros. Por supuesto, para lograrlo no es solamente por la necesidad de adaptarse, sino porque en ese decurso evolutivo fueron sucediendo y se fueron acumulando en las poblaciones de esas plantas suficientes cambios genéticos que fueron favorecidos por esos ambientes. Y como resultado comenzaron a aparecer los perfiles tóxicos en el metabolismo de la planta que condujeron precisamente a defenderse del ataque de esos herbívoros. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de las plantas quizás más venenosas que se conocen? Bueno, existen muchos reportes, muchos informes de algunas plantas que son venenosas. Quizás algunos de los más conocidos y más clásicos, por ejemplo, puede ser el caso de una especie de planta conocida como el lupino azul. Es una planta generalmente que puede estar aquí en América, también puede estar en Europa. Es una planta que produce una cantidad de metabolitos secundarios conocidos como alcaloides, que, por ejemplo, esta planta en Suiza, cuando se pastoreaban muchas ovejas, era muy común las intoxicaciones y la muerte de rebaños de ovejas cuando se alimentaban de esta planta, por ejemplo. Eso es un caso muy conocido. Existe, por ejemplo, en Canarias, existe la llamada hierba roja, cuyo nombre científico es Phalaris arundinaceae. Existe, por ejemplo, en Europa, una especie conocida como Pteridium aquilinum. Es como una especie de leguminosa, con flores muy vistosas, y, por ejemplo, se ha dado caso de muchos ciervos que al ingerirla pueden morir, incluso varios individuos. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo un tanto común, que es el sorghum bicolor y el sorghum sudanense. Por ejemplo, en el continente africano son muy cultivadas. En Cuba, el sorghum bicolor es también una especie bastante cultivada. Estas especies tienen la capacidad de producir un tipo de metabolito conocido como glucósidos cianogénicos. ¿Y cianogénicos por qué? Porque una vez que son ingeridos por, sobre todo, los animales, comienzan a liberar ácido cianhídrico. Y entonces esas intoxicaciones son muy letales, sobre todo en bovinos y también en ovinos. Pero hay algo curioso, hay muchas aves que, por ejemplo, en estas especies de sorghum, aunque la visitan, no se alimentan de ellas. Y eso es un indicativo de que han aprendido la lección. En Europa, sobre todo, existe una planta conocida del género Delphinium. Esta produce una enfermedad muy clásica, que es conocida la toxicosis del ganado suizo, porque es una planta que generalmente en Suiza se dedica mucho a la ganadería desde hace muchos años. Ahí tenemos una serie de razas muy productoras de leche y bueno, por eso el queso y otra serie de productos que distinguen a Suiza. Ahí es muy común esa enfermedad conocida como toxicosis del ganado suizo. Y bueno, por ejemplo, tenemos la Crotalaria retusa. Esa produce un tipo de alcaloide que afecta a los caballos, a los rumiantes, en el caso de las vacas. Y bueno, son muchos los ejemplos, pero esos que te he mencionado quizás son de los más conocidos en parte de intoxicaciones, sobre todo en el caso de animales que pastan en lugares donde habitan esas plantas. Entonces, ¿una planta venenosa no sufriría de ataques de herbívoros? El hecho de que durante el proceso evolutivo las plantas hayan desarrollado su mecanismo de toxicidad o de ser venenosas, bueno, ellas pueden tener ese efecto con una gran variedad de especies, incluso animales y humanos. Sin embargo, ya existen poblaciones de herbívoros que a su vez también han desarrollado mecanismos para que esas toxinas o esas sustancias venenosas no le hagan ningún daño a su organismo. Y en este caso, la mayor cantidad de ejemplos que quizás pudiéramos compartir se ubican sobre todo en los insectos. Los insectos porque tienen un ciclo de vida muy corto, también porque pueden producir una gran cantidad de individuos por unidad de tiempo. Existe, por ejemplo, en estados larvales de un hemíptero conocido como Lapus spirecus. Es un insecto que se puede, por ejemplo, alimentar de una planta venenosa como es la Phalaris arundinaceae. En el caso, por ejemplo, de vacas y caballos, puede ser tóxico. Sin embargo, existe una especie de áfido, un insecto en este caso, conocido como el Melanaphis zacchari, que produce serios daños y sin embargo no percibe esa toxicidad por parte de los tejidos de las plantas. Esos son ejemplos de cómo también las poblaciones de herbívoros se han ido
evolucionando en el sentido de que ya estas plantas no les representan ningún tipo de toxicidad a ellos. Como siempre, interesantísimo. A ustedes, amigos, recuerden también suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Michel, si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, Julito, como siempre, decirte que es un placer estar aquí contigo, con los radio oyentes y sobre las personas que tienen interés sobre aprender algo sobre las plantas o quizás recordar algo que en algún momento olvidaron. Pues para mí es un placer poder compartir estos conocimientos que atesoro sobre el caso de las plantas. Es un universo por descubrir y es un universo que al menos a mí me fascina y me cautiva. Bueno, pues amigos, chao Michel, nos vemos la próxima semana, muy pronto. Gracias.